en esta visita, donde vamos a ir a la casa de cada uno de ustedes para conversar con tres mujeres excepcionales dentro de nuestro medio, y yo creo que me quedo corto cuando digo mujeres excepcionales, porque de verdad han sido muy destacadas cada una en lo que hace, pero principalmente han sido invitadas por su rol, por su actividad de escritoras y dramaturgas. Quiero que recibamos cariñosamente a la señora Jimena Margarita Carrera, a la señora Nona Fernández y a nuestra integrante de este colectivo Encontramiento, Flavia Radrigán. Eh, Bienvenidas y bienvenidos todos, y bienvenida principalmente José Luis Olivares está ahí. Bienvenido, bienvenida Flavia, bienvenida Jimena, bienvenida Nona Fernández. Nona Fernández, vamos a partir hablando con usted y de usted, porque es una cosa que queremos hacer, y agradeciendo la presencia suya aquí, queremos por favor que haga un ejercicio que hemos hecho en otros encuentramientos, que usted se presente y nos cuente un poco su trayectoria, para que nosotros vayamos pergeniando preguntas que después le queremos hacer para aclarar ciertas dudas que tenemos. Por favor, Nona, bienvenida. Perfecto, gracias. Ay, qué nervio. Como que me da nervio esto. Como que ya partió la función. Nada, primero que nada quiero saludarles a todas, todos y todes, agradecer la invitación. Se lo decía recién a los compañeros mientras nos preparábamos. A mí me emocionan estos encuentros porque básicamente estamos viviendo, yo diría que esta semana sobre todo, estamos viviendo tiempos tan rudos, tan difíciles. eh, Cuesta mantener el ánimo, ¿cierto? Porque son tiempos complicados. Pero instancias como estas son tan luminosas porque nos mantienen juntas, juntos, nos permiten también seguir dialogando sobre las cosas que nos apasionan para to- todas y todos los que nos desarrollamos en las artes escénicas. Esto de estar en pausa, tener que guardarnos y no poder ejercer el escenario, no poder ejercer el ensayo, no poder ejercer ese trabajo tan análogo que es el teatro, se ha vuelto súper difícil también, porque es el motor de nuestras vidas. Entonces, de pronto, guardarnos así y no tener la posibilidad de hacerlo ha sido como complejo, y esto para mí es alimento y es una tabla de salvación. Yo creo que así nos sostenemos. Entonces, agradezco la invitación, agradezco el interés y agradezco a todas y todos y todos los que están aquí ahora en este diálogo que vamos a tener. Bueno, sí, yo soy escritora, soy dramaturga, soy actriz, tengo una doble militancia ante el teatro y la literatura, eh, y pensé que para poder presentarme un poco, podría contarles un poco cómo llegué a escribir teatro, porque la escritura dramática es un oficio bien especial. Yo creo que somos muy pocas y muy pocos las que ejercemos la escritura dramática, y es raro, yo creo que para la gente en general es extraño pensar cómo alguien se transforma en un dramaturgo. Yo en términos muy resumidos les podría contar que siempre quise escribir, no necesariamente dramaturgia, sino que escribir, ejercer la escritura. De niña fui muy buena lectora, muchísimo más de lo que soy ahora, sin duda, porque tenía menos prejuicio, todo iba para adentro y todo lo disfrutaba. Los libros me acompañaron mucho, los libros me destaparon la cabeza, los libros me hicieron vivir otras vidas, me hicieron ser otra, me hicieron conocer otros espacios. Yo por los libros conocí Marte y fui marciana cuando leí las crónicas marcianas, por ejemplo. Entonces encontré ahí un territorio en el que yo quería ejercer la escritura, quería ser parte de eso. No quería ser solamente alguien que disfrutara de la escritura de otros, quería también ejercerla. Pero no sabía cómo, apagón cultural, dictadura, no tenía idea cómo uno podía ser escritor. Para mí los escritores y las escritoras eran gente muerta, como eran gente que no existía, que estaba en otros lugares. No existían talleres literarios, o por lo menos yo no tenía acceso a ellos en ese tiempo. Y simplemente la escritura quedó para mí en un lugar que tenía que ver con el lugar del secreto. Escribía para mí, como algo no prohibido en ningún caso, pero para mí, no sabía qué podía hacer con esos escritos. Y paralelamente, siendo niña también, me enamoré del teatro. Vengo de una familia que no tiene nada que ver con la cultura, nada que ver,
pero sí que eran consumidores culturales, muy entusiastas consumidores culturales. Y de niña, bueno, por eso tuve acceso a muchos libros, y también me llevaron al teatro. Mi padre, mi madre y mi abuela eran enamorados del teatro. Y en cuanto visité un teatro, el Teatro Nacional, lo recuerdo muy bien, Mama Rosa fue la primera obra que yo vi, creo que el año 80, y yo dije, yo quiero estar ahí, yo quiero estar allá al otro lado, yo quiero actuar. Yo, esos decorados, ese ejército de actores, lo pasaban bien, yo estoy segura que lo pasaban muy bien. Vi esa obra muchas veces, porque además a mi familia le gustó, entonces iba. Creo que eso fue el año 80, debo haber tenido 9, 10 años cuando vi esa obra. Y de ahí fui mucho al teatro, pero tuve una experiencia que creo que fue para mí vital y muy importante en el momento de amalgamar la escritura y el teatro. Y fue, yo cuando fui más grande, ya todavía en el colegio, yo era la encargada de teatro del centro alumno, y me inventé una actividad que era que yo eh, era la encargada de ver qué obras de teatro podían ver los alumnos del colegio. Entonces me inventé unas alianzas con los teatros, fui a hablar con los teatros y yo iba a ver gratis obras de teatro, yo sola. Todo esto era para ir al teatro gratis. Y después, si a mí me parecía pertinente esa obra, yo llevaba al colegio. Me pasaban unas tiqueteras, yo las vendía en el colegio y llevaba a los cabros y a las cabras al colegio. Digo, al teatro. Teatro Nacional, Teatro La Católica, el Teatro El Ángel, me acuerdo. Eh, y tuve, a lo mejor la Flavia me puede ayudar, creo que fue el año 85, fui a ver al Teatro de la Universidad Católica El Pueblo del Mal Amor. ¿85? ¿84? Por ahí, sí. Por ahí, más o menos, claro. Yo de uniforme ahí, Aclare, en el, aclare de quién es la obra. de don Juan Radrigán, por supuesto, por Bien, eso pedí bien. ayuda de la Flavia. Y viví una experiencia yo ahí en la platea sola, o sea, no sola, había mucha gente, pero estaba sola porque iba sola a ver esta obra. Yo a mí esa obra me dio vuelta el mundo, porque me ocurrió algo muy especial que no me había pasado todavía con lo otro que había visto, que por primera vez tuve, bueno, la puesta en escena para mí era hermosa, los actores estaban increíbles, la iluminación, Arnaldo Berríos que estaba precioso, todo me parecía sublime, pero por primera vez tuve conciencia de la escritura de ese texto. No es que no supiera que habían dramaturgos y dramaturgas, yo lo sabía, había leído obras, ya en el colegio habíamos visto a Shakespeare, no sé, el Siglo de Oro español, todas esas cosas que a uno le hacían leer, pero acá fue otra dimensión, porque esa escritura me estaba hablando del país que yo estaba viviendo en ese momento, y me hablaba además y me hacía sentido con algo que para mí era muy doloroso en ese momento, que eran los muertos de la dictadura, que para mí como adolescente eran un dolor que creo que hasta el día de hoy para mí, como persona, no se ha calmado, ¿no? Y dije, yo quiero hacer eso, o sea, yo quiero estar ahí en el escenario, pero yo también quiero escribir. Yo quiero escribir cosas que hagan sentido con la época, con el momento histórico, que revuelvan, que revuelvan y que remezcan a la persona que está ahí, que en ese caso era yo estaba ahí con mi uniforme viendo eso. Y eso para mí fue vital, fue una experiencia vital hasta el día de hoy. Creo que la experiencia de esa obra en específico y de la escritura de Juan en esa obra ha influenciado mucho mi trabajo autoral. Yo, yo, yo escribo de muertos, yo soy una medium, siempre he dicho eso, escribo básicamente dándole voz a los muertos. Eh, y claro, me debo mucho a la escritura Juan y a esa escritura en específico, al pueblo, el mal amor. Estudié teatro más adelante, eh, tuve clases con Don Egon Wolf, uno de los maestros más lindos que he tenido. Egon era muy generoso como profesor, era muy pedagógico y era tremendamente apasionado. Cuando yo digo esto, muchas veces me dicen Egon Wolf, apasionado. Sí, weón, era tremendamente apasionado. Se paraba en las mesas de la sala de la escuela de teatro para hablar de sus demonios. Fue un ejemplo tremendo para mí. Y además me pasó en la escuela de teatro que leí muchísimo teatro, ¿no? Yo tenía el ramo de historia del teatro, que más que historia del teatro, era historia de la dramaturgia. Leímos muchísimo, muchísimo teatro, pero debo decir
que mi paso por la escuela de teatro a mí me llenó de pudores y de miedos en relación a la escritura dramática. Primero porque Egon era un monstruo, y porque además me tocó leer las obras de ese monstruo teniéndolo al frente, entonces yo dije, no, aquí yo no tengo nada que hacer. Y además algo que con el tiempo he analizado, y es que yo nunca en la escuela de teatro, pese a haber leído tanto teatro, nunca, ojo, nunca leí el texto de una mujer, jamás leí dramaturgia escrita por una mujer. Por supuesto, dentro de la historia del teatro, la Isidora fue mencionada como una gran autora de la generación de los 50, pero nunca leí un texto de mujer, y creo que eso también ayudó a que mis pudores y a que mis ganas de escribir teatro como que bajaron, ¿no? Por suerte, yo paralelamente empecé a hacer una carrera como escritora, donde nunca la academia se metió en ese lugar, y yo escribí libremente, hice talleres literarios, comencé a publicar, y empecé a llevar una obra muy feliz y muy gozosa, ¿no? Muy bien. Y solamente cuando pasó el tiempo, yo salí de la escuela, comencé a trabajar con mi compañía, con otras compañías también, y empecé a tener compañeros que, entre ellos la Jime, que está aquí, súper empoderadas y súper empoderados con la dramaturgia. Ejemplos como el de la Flavia también, de gente cercana que se atrevía a escribir teatro, eran súper patudos, y se atrevían a escribir teatro y se atrevían a ejercer la autoría en ese lugar que para mí, a mí me costó muchísimo ejercer. Le tenía mucho miedo, le tenía mucho pavor. Creo que el escenario para mí siempre ha sido un lugar muy sagrado también, y creo que por eso también me asustó mucho. Pero el ejemplo de mis compañeras y de mis compañeros como que me empoderó. Y también porque, debo decirlo, como empecé a escribir en otros géneros y empecé a crecer en esos otros géneros, me atreví a hacerlo. Yo soy, a diferencia de mis compañeras que están hoy día acá conmigo, con nosotras, yo soy una dramaturga muy joven, eh, dramaturga, no autora. Soy una autora muy vieja, pero una dramaturga muy joven, porque me costó escribir teatro. Me Nona, aterrorizaba mucho. Nona, vamos a dejar una ¿Sí? pausa ahí, déjelo ahí. Perfecto. Está muy entretenido. Si pudiéramos aplaudir, te aplaudimos, porque nos metiste No, de un yo puedo seguir solo hasta mañana paraguaso, si ustedes no me paran. Yo puedo nos seguir hasta metiste, mañana. no, yo sé, pero es que nos metiste de cabeza en el tema, en la temática, en el teatro y en este museo que necesitamos hacer, y por algo ustedes, yo dije que ustedes eran unas invitadas realmente excepcionales. Quiero entregarle la palabra Jimena Carrera Venegas. Usted tiene la palabra, un poco le solicitamos lo mismo que le solicitamos a Nona, que es esta autopresentación, un poco para ver cuál ha sido el periplo de doña Jimena. Tiene la palabra, Jimena. Hola, buenas noches. Estoy un poquito nerviosa, eh, pero bueno, mi colega aquí, la Nona, ya dio el primer pase, así que sigamos. Eh, a ver, yo, presentación, siempre me resulta un poco complicado presentarme, porque inevitablemente aparece la pregunta ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿No? Eh, Mi camino en el teatro parte desde la actuación. Eh, Antes incluso de la universidad, pude percibir que la realidad se modificaba de manera radical. Era posible escapar de la realidad, cosa que siempre ha sido bastante atractivo para mí, poder escapar de la realidad. Estando en el colegio, en una obra que ensayamos muchos meses, y me sentía muy bien en los ensayos, pero llegó el momento del estreno y me vino un pánico escénico del terror, no quería salir a escena, me puteaba a mí misma por haberme metido en ese montaje, quería estar en mi casa, de hecho, era viernes por la noche, y dije, quiero estar en mi casa comiendo pan con queso, ojalá 2 marraquetas, estaba muy nerviosa. Y bueno, tuve que entrar a escena finalmente en esta obra, y al entrar, al poner pie en el escenario, el mundo se modificó. Y la sensación fue tan maravillosa, tan envolvente, que dije, ¿esto lo hago o no lo hago? No puede ser un hobby para mí. Y claro, el camino entonces fue estudiar teatro, estudié actuación en la Católica, y estuve, luego de salir de la escuela, al año 97 más o menos, fundamos la compañía La Trompeta con Sebastián Vila, aquí presente,
Y partimos con textos de Alfonso Alcalde, de Sergi Belbel, y a poco andar dijimos, bueno, hay algo que nos está faltando en lo que estamos llevando a escena, hay algo un texto que hable por nosotros. Y de puro patúas y patúos, fuimos un día a una charla que estaba haciendo Jorge Díaz. Yo había escrito cosas así muy breves hasta ese minuto, una charla que hacía Jorge Díaz en el Centro Cultural de España, y de patúas le dijimos, Jorge, ¿nos harías un taller? Y contra todo pronóstico, Jorge dijo, ya. Hicimos un taller, y ahí empezamos a trabajar mini obras, y Jorge escuchaba con mucha atención. Yo pensaba que se estaba quedando dormido, pero no, después, porque escuchaba así, ¿no? Y dije, uy, está súper aburrido todo. No, la verdad que estaba escuchando con, con mucha atención. Y en un minuto, cuando presentamos los primeros materiales, dijo, bueno, aquí hay una obra maestra, refiriéndose al material que había presentado yo. Casi me muero en la silla. Eh, y aclaró, no maestra porque sea perfecta, sino maestra porque aquí hay un arco dramático instintivo, por así decirlo. Y esa sola frase, es tan poco a veces lo que se necesita como espaldarazo, ¿no? Fue un gran espaldarazo, y bueno, ahí me lancé a escribir. Trabajamos con la compañía varios textos de mi autoría, quiero decir, siempre también situándome, insisto, la dramaturgia la practico desde el hecho de que soy actriz. Para mí es bien inevitable siempre estar escuchando a los personajes. Para mí eso es bien capital. Creo que me sirve mucho ese transvestismo de la actuación para poder llenarme de estos personajes. Y luego vino, sentía yo que me pasaba, que si bien escribí 2 o 3 textos en esa época, como entre el año 2000 al 2003, por ahí, 4, sentía que me pasaba algo que era siempre lo mismo al momento de escribir teatro, y era el hecho de que partía un texto como una obsesión muy fuerte, una inspiración, y a poco andar se me acababa la benzina. Y decía, ¿cómo hago para que el texto no, no salga esto nomás? ¿Cómo puedo depurar? ¿Cómo puedo manosearlo? ¿Cómo puedo dialogar en realidad con el material? Siento que era, hasta ese minuto lo que yo escribía era, esto es lo que salió, pero sentía yo que no era eso que me salía, no era del todo satisfactorio para mí. Entonces vino una época de especialización, de estudios, tanto en actuación como en dramaturgia. Nos fuimos con Sebastián Vila en ese entonces a Argentina, donde y aquí hay una Leticia Arbelo, una dramaturga argentina que está presente aquí también. Hay mucha formación bueno, en todo lo que es teatro, las diversas formas de teatro. Y ahí me encontré también con otros maestros, entre los que está Cartoon, está Monty, en la dramaturgia, a su vez también Vero Odó, que está en el encuentramiento pasado, y Juan Carlos Gené en la actuación. Y, y bueno, ahí sí pude de alguna manera empaparme de algo que podríamos llamar una técnica, al menos era un método para sobrevivir a la escritura de un texto de teatro. Porque siempre escribir es un padecimiento, para mí al menos. Dicen por ahí que las ideas te las da Dios, y bueno, escribirlas es un infierno. Porque hay un problema, siempre va a haber un problema que tienes que resolver, y creo que la escritura teatral tiene algo de inmediatez, como de algo que se tiene que resolver en un tiempo condensado. No tienes, en general, salvo la Mushkin, digamos, no tienes 2 días para una... No, tiene que pasar mucho en poco tiempo. Y bueno, ahí me pude empapar de mucha aprendizaje. Leí muchísimo, conocí mucho, no solamente a dramaturgas y dramaturgos argentinos, para nada, hay mucha literatura allá, sino que también a dramaturgas, bueno, Griselda Gambaro es una de mis diosas, que la tengo ahí en una fotito, una gran dramaturga argentina. Y luego, después de como el 2009, 2010, volvimos
a Chile y montamos Medusa, que es una obra que es la que esa la escribí con una ayuda de la beca Iberescena. Y esa obra fue un punto bastante capital en nuestra vida como compañía de teatro. Pasó algo, es una obra que yo tenía escrita como hace un año, pero la reescribía y la reescribía y la reescribía, con una cosa sin fin, hasta que en un minuto Sebastián Vila, que la iba a dirigir, me dijo, bueno, basta, basta, se hace, ¿no? Se hace y se ensaya, tal como está. Y en ese sentido contamos con un equipo muy generoso, con la Nona Fernández, con Carmina Riego, actrices muy generosas, muy buenas actrices además, y con una mirada muy, muy nutritiva. Y algo se terminó de escribir en los procesos de ensayo. Y bueno, después vino Lucía, la obra Lucía, y después Greta, y en paralelo a eso he hecho también trabajos de dramaturgia por encargo, que es un tema que a veces es muy rudo, es difícil. Pero a veces, si se le sabe llevar, hay como una especie de forma también de poder meterse en la cabeza de otro. Y no sé, para cerrar y darle la palabra a la Flavia, no sé, me pasa que escribo porque en esos momentos de escritura, que tiene lo propio, creo yo, de la dramaturgia, es que convocas a esos seres, a esas presencias, y me rodeo de ellas, y como en general no me gusta mucho la gente, las personas, me gustan más los personajes, y me gusta estar rodeada de esas presencias. Muy bien, Jimena, muchas gracias. Genial, ¿cómo se llama? El camino que nos muestras y que nos indica y nos llenas de preguntas al tiro. Te vamos a hacer muchas preguntas después, pero tú tienes razón. Ahora le vamos a dar el paso a una persona que es de la casa. Este encuentramiento está preparado por el colectivo Encuentramiento, y una de las integrantes del colectivo Encuentramiento es Flavia Radrigán, una de las 3 invitadas en esta vuelta a hablar como dramaturga en esta vuelta, no como dueña casa, sino que como dramaturga, Flavia Radrigán. Por favor, usted tiene la palabra durante 10 minutos para hablar en esta especie de autopresentación que han hecho muy bien Nona y Jimena. Tiene la palabra, Flavia. Hoy sí, qué pudor más grande, que lo hicieron tan maravillosamente, con tanta emoción, porque yo lo voy a contar de un poco más mundano. Mi entrada a la dramaturgia fue definitivamente para pelear con mi papá. Porque ahí le podía decir de todo. Porque a mí me gustaba mucho la narrativa, mucho. Yo le pedía que me leyera los cuentos y me dijo, leyó el primer libro de cuentos y me dijo, esto es lo único que te leo en narrativa. De ahora en adelante solo te voy a leer teatro. Y yo me enojé porque si yo no quería ser dramaturga, me enojé mucho, me dio mucha pena. Entonces le dije, me vengaré. Porque además él me hacía trabajar mucho porque llegaba a mi lado, porque mi papá escribía a mano, siempre a mano, o en lo que tuviera. E iba para la casa y yo le tenía que pasar las obras a computador. Y eso sirvió para 2 cosas. Una, para aprender muchísimo, para criticarlo, para reírnos mucho de sus personajes y para decirle, ¡ay, que estáis triste! ¡Ay, saca esto en amor! Para aprender. Y la otra, aprendí su lenguaje y me costó años sacármelo de encima, buscar mi propia voz. Y la dramaturgia y la narrativa se transformó en una búsqueda de salir de la invisibilidad. Y tal como decía la Nona y la Jimena, era mi mundo privado, como Garp. Era mi mundo privado, no me podían sacar de ahí porque además esta figura enorme, era tan enorme que me mató. Yo di una obra en el año 2002, 2003 que se llamaba Lo que importa no es el muerto. Era mi primera obra y me creía, yo creía que había escrito un cheque, era una cosita chiquitita. Y había un gran director que yo admiraba mucho que fue al estreno. Y cuando sale me dice, este es un Radrigán chico. Y me mató. Y me mató. Y después yo seguí escribiendo a contraviento y marea y me llaman para el Teatro Nacional para celebrar los 100 años de Neruda y quedó la escoba porque yo quería hablar de Malva Marina y no se conocía el tema, no se conocía.
Y cuando salí del estreno había un periodista que me mira y me dice, ¿cuánto escribiste tú y cuánto escribió tu papá? Y yo me puse a llorar y me fui. Y nunca más volví al teatro, no quería, lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba. Así que le dije a mi papá que lo iba a odiar a él también. Y para matarlo le empecé a escribir. Y siempre la escritura tenía que haber un padre ausente para yo escribirlo. Y la dramaturgia me sirvió para eso mucho, pero independiente de lo político también, de una militancia política que servía para estar ahí, que servía para pelear, y también, tal como decía la nona, no había mujeres. No había, o si había, porque en esa época estaba la Ana Archa, la Lucía Lamasa, que formamos ADN, la Agrupación de Dramaturgas Nacionales, e hicimos el primer off dramaturgia de todos los picados que nunca quedamos en la muestra de dramaturgia. Y era maravilloso hacer el off porque nunca habíamos quedado y ahora teníamos un off. ¿Ah? Fue lindo porque también fue como todo en esa época. Oye, tengo una obra, ¿me ayudáis? Sí, yo te ayudo, ya, hagámosla, montémosla. A puro té, a puro pan. Era compleja la época, era bien complejo, y a puro abrazo y cariño. Entonces, siempre estaba un poco reñida con la dramaturgia y de repente, de un día para otro, no podía vivir sin ya, no hay caso, no puedo escribir narrativa, empiezo a poner un nombre, a conversar, ya es. Entonces ese periodo de aceptación también y de complejidad me ha ayudado a seguir y tratar de hacer cuento, pero y además de la reivindicación, porque igual yo amo a mi papá, reivindicar el oficio de dramaturgo. No existe donde estudiarlo, es un oficio de verdad, es un oficio maravilloso que se aprende por la necesidad de vivir. No es un sueldo para sobrevivir y pagar la luz, el gas, es para vivir de verdad, llega a ser eso. Entonces es un oficio maravilloso que uno lo va haciendo, lo va conformando, exactamente como dijo la nona, ¿no? Y nada que hacer, ese acto es político, ese es un acto libertario. Y por eso tiene tanto poder, aunque uno no lo crea, la palabra tiene mucho poder. Entonces cuando se sabe usar, es linda porque se usa para llegar al mundo, no para destruir, para mostrar una imagen, para mostrar lo que está ocurriendo. Entonces, eso es muy lindo y por eso nunca voy a dejar de escribir. Me gusta mucho pintar, sí, esos oficios solitarios, porque soy una de las personas que cuando dijeron cuarentena dije, ¡ah, tiempo! ¡Tiempo! ¡Tengo tiempo! ¡Por fin hay tiempo! Y fue mentira. Tal como lo dije ayer, mentira, como todo en este país nos mintieron, no hay una gota de tiempo, hay que hacer las clases, son el doble, estar en tu casa es atroz todo el día, ¿no? Hay que preparar, hacer las clases, después, todo funciona de otra manera, hay que entrar a este sistema cibernético que yo no lo conocía, tenía que aprender a usarlo, aprender a comunicarse, ¿ah? Otra vida, otra forma, y a replantearse, al igual que todo, por Dios, ¿qué va a pasar con el teatro? ¿Qué va a pasar con esto? Porque el teatro ya no importaba esto político, estamos sufriendo, estamos en una crisis, entonces el tiempo no existió, era arena movediza, todos los días estás ahí pensando cómo ayudar, qué vamos a hacer y vamos a salir a qué, a pelear, a ir a la Plaza de la Línea, cómo es la pelea ahora, qué palabras tengo que usar, cómo tengo que escribir, porque esto me va a cortar las obras, me va a dejar escribir como quería, es otra nueva forma, vamos a tener solo que hacer obras que vayan al psiquiatra y se desahoguen, entonces estoy en un mar de preguntas que no tengo la respuesta y eso lo encuentro fantástico, por eso me gusta encontrarme y estar en este encontramiento, porque todas estas mentes nos pueden ayudar a vislumbrar algo o de qué escribir, así que eso, chiquillos, por ahora. Muy bien, pero muy bien. Muchas gracias, Flavia. Aquí es revitalizante escucharlas a ustedes tres y con esta pasión que hablan y con estas ganas y con esta apertura a todos los mundos posibles y los imposibles, ¿por qué no? Carolina, queremos ir con usted porque usted tiene preguntas ya para nuestras invitadas. Por favor, abra su micrófono y cuéntenos. Carolina. Perfecto.
Bueno, inspirador escucharlas a las tres, realmente hace mucho sentido, sobre todo hoy también. Y en base a eso viene la pregunta, que es para las tres. Eh, Aquí está la primera pregunta que tenemos. Eh, ¿Cómo van sus proyectos de creación o sus procesos de creación? ¿En qué están trabajando en estos días? ¿Y cómo ha afectado el contexto, esta pandemia y todo lo que estamos viviendo ahora en nuestro país y en el mundo en esos procesos? Chiquitito. Perfecto, perfecto. Se Partimos con usted, ¿no? arranca. Se arrancó la Flavia, ¿qué onda? No, 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 usted Eh, parte, usted parte. Fue a mira, buscar un libro para preparar la respuesta. la respuesta. Claro. Nona. Sabes que yo creo que nosotros hemos vivido, no como creadores solamente, o como creadoras y creadoras, sino que como ciudadanas y ciudadanos, un terremoto, un gran terremoto, desde el 18 de octubre hasta ahora, que una revuelta social impresionante, que sigue viva, se ha volcado solamente a la intimidad, porque la crisis así lo ha pedido, ¿no? Así lo ha necesitado. Pero entre la crisis la sanitaria y la revuelta social, yo creo que nos hemos transformado, aunque no lo queramos, por nuestra manera de ver el mundo, de absolutamente todo. Yo no soy consciente, y creo que ninguno puede serlo en este minuto, de la gran transformación que estamos viviendo y que hemos vivido hasta ahora. Como autora a mí me ha pasado, sobre todo cuando partió el 18, que me llené de interrogantes en relación a lo que más me apasiona, que es la creación, en términos de decir, ¿qué hay que hacer ahora? O sea, ¿qué vamos a escribir ahora? ¿Cómo vamos a escribir ahora? ¿Sobre qué vamos a escribir ahora? Si termina esto, cualquiera sea su fin, ¿cierto? Para mí el mejor fin será con una nueva constitución pensada por una asamblea constituyente, paritaria, plurinacional, con vinculación a la ciudadanía, todo aquello. En ese final que va a ser maravilloso, cuando terminemos ahí, no podemos escribir de la misma manera que ahora. O sea, sería realmente no hacernos cargo de los grandes, de todo, ¿no? Entonces creo que esa reflexión, que es un poco lo que planteaba la Flavia recién, es una reflexión que está dando vuelta en nosotros. Yo puntualmente desde entonces hasta ahora, lo único que he podido hacer de manera súper orgánica y súper natural es crónica, escribir crónica, observar, registrar. Ya en los 80, cuando yo tuve esa vivencia, no teníamos todos los medios para poder registrar, y eso y eso a la historia le ha pesado, pero ahora existen muchos más medios, y mi medio es la letra, entonces yo registro y escribo, ¿no? Y me ha pasado ahora último, en términos como ya en el confinamiento, porque evidentemente que la energía es otra, cuando estábamos afuera, encendidos en la energía colectiva, encendidos en ese todo, y ahora que que hemos vuelto como a la intimidad más tremenda, que claro, las dinámicas escriturales cambian. Claro, escribir, yo les digo, escribir en una casa funcionando, con todo el mundo en la casa, que hay que ver la cocina y todo, es muy difícil. Punto número uno, es muy difícil. Pero olvidando esa dificultad que en general las mujeres por lo menos siempre la hemos logrado surfear, eh, para mí ha sido, en este minuto estoy escribiendo, porque para mí es muy necesario escribir, porque para mí escribir es la manera de entender la realidad, aunque no entienda nada. Yo voy convocando todo lo que no entiendo y lo escribo, para intentar reflexionar sobre eso, aunque no exista ninguna respuesta posible. Por lo tanto, no he podido dejar de escribir. No ha sido fácil, pero no he podido dejar de escribir. No sé qué es lo que estoy escribiendo, esa es la verdad. Escribo. Estoy en dos proyectos teatrales de los que no puedo hablar mucho, la verdad, porque son proyectos en los que estoy trabajando con más gente, con escritura dramática, sin duda que han sido, que están resultando muy bonitos porque también me obligan a sostenerme en la escritura, y en la escritura dramática concreta, con comienzo, desarrollo, clímax y desenlace, y a veces dejando un poco fuera la crisis, ¿no? Eso ha sido como muy salvador. Y paralelamente mis proyectos que tienen que ver con mi propia autoría completa, están en un lugar completamente híbrido de crónica, de ensayo, de registro, de ficción, y la verdad no me importa, no sé qué va a salir de esto, pero estoy dándole a la pluma porque la pluma es lo que me sostiene y lo que me hace entender el mundo. Insisto que no entiendo nada, pero si no estoy escribiendo, yo creo que me muero.
no 19entiendo latín, Entendería entonces menos. escribir. Claro, Entendería menos. sí, Bien. entendería Sí, menos. sí. Gracias, Nona. Jimena, es su turno. Por favor, prenda su micrófono, Jimena. Gracias. No, ahí lo apagó de nuevo. Ahora sí. Ahí, ya, ok. Bien. En este minuto estoy trabajando dos textos poco por que no tienen nada que ver con lo que está pasando y quizás tengan todo que ver. Em, Uno es un texto por encargo que me lo encargaron en una época, no sé, habrá sido como en el verano, finales del año pasado, para muy larga data, 2021, cómo se pensaba el teatro hasta que estalló esta pandemia, digamos. Es un texto, un proyecto más bien muy difícil, porque esta vez sí que estoy en la oscuridad máxima y no tengo idea cómo hacerlo. Es un gran problema para mí. Siempre los textos para mí, escribirlos son un problema, pero este es un problema de verdad. Lo de antes no era problema. Este sí. Es un texto que está inspirado en la figura de Claudio Arrau, porque se cumplen 100 años del, no, perdón, de no sé cuántos años de la muerte. Me confundo siempre entre la vida y la muerte, pero bueno. Eh, y es un texto que me resulta, lo primero que me está saltando del texto es que en un mundo tan antiguo, bueno, lo bonito de Arrau es que recorrió todo el siglo, ¿no? Un pianista notable, muy desconocido en Chile, ¿no? Que dialoga con este famoso Pago de Chile, pero aparte tiene que ver con otro mundo, y un mundo súper masculino y machista, entonces se me hace difícil entrar en ese mundo donde solo eran directores hombres, solo eran pianistas hombres, y por ahí una que otra pianista, ¿no? Muy invisibilizada, la figura de la mujer en el ámbito de las artes. Por una parte eso, y por otra parte un texto que esto dice que ya no sé por qué lo estoy escribiendo, como en general me pasa con todo lo que parto escribiendo. Es una escena, un diálogo entre Perséfone y Tiresias. Están en el inframundo. Y eso es lo que está dando vueltas en la cabeza y no, por supuesto no tengo idea para dónde va la micro, pero ambos textos me sirven para justamente salirme de la realidad, ¿no? Algo que ya mencioné que en un punto a veces lo necesito bastante. Eso. Jimena, hay una cosa que tú dices que deja muy claro que hay como dos motores de partida. Uno que es una intuición que capturas ahí, que está en el aire, y otro que has hablado 2 o 3 veces de un concepto de que es por encargo, que alguien Sí, te sitúa, te da las circunstancias dadas y tú lo desarrollas. ¿En dónde te sientes más cómoda? Sería porque por lo que veo, lo uno y lo otro te produce la misma, la misma, la misma complicación, ¿o no? obvio, claro, por supuesto. ¿Dónde me siento más cómoda? No, en las obsesiones mías, por supuesto. ¿Sí? Sí, ¿Sí? indudable que sí. Aunque sean angustiosas, Sí, siempre, pero lo que pasa es que lo interesante, creo yo, del oficio que hablaba hace un rato la Flavia, y que entiendo yo se reivindica mucho el oficio, es que no solamente la escritura teatral o la dramaturgia, creo yo, sino que todo proceso creativo tiene que ver con mirar a los ojos el problema. Siempre es un problema. Nadie parte el ensayo, primer día, primera semana de ensayo y listo, tenemos montada la obra. Es familiarizarse con perderse, con no saber, con estar en la oscuridad, con no tener certezas, con solo tener preguntas. Entonces, me he ido amigando, creo, si algo me ha servido el oficio, es para ir amigándome de las preguntas. Ahora bien, el texto por encargo, que lo he ido desarrollando también, al principio hay una forma de trabajar en eso, que es, al principio te dicen, bueno, has escrito una obra sobre este tema.
Uy, qué difícil, porque generalmente cuando pasa eso, quien te encarga la obra está muy obsesionada o muy enamorada esa persona de ese tema, y digo, ¿cómo me enamoro yo? ¿Cómo me pongo en su mirar? ¿Cómo me pongo en sus zapatos? Eso es difícil. Ajá. Pero cuando yo me logro apropiar, yo me tengo que apropiar de ese objeto deseado para poder escribirlo, para que ¿Ayuda a la sea actriz? mío. ¿Ahí la actriz ayuda a la dramaturga o no? Creo que siempre está ayudando la actriz a la dramaturga, siempre, siempre, Qué bueno. porque convoco los personajes y lo hago hablar en voz alta, y sí, Ya, ahí, sí. muy bien. Muchas gracias, Jimena. Mira, antes vamos a ir inmediatamente con Flavia, porque esta es una muy buena pregunta, por cierto, pero quiero saludar. Este encontramiento es para que venga toda la gente y estamos felices. Aquí hay maestros que nos están visitando permanentemente. Ya saludamos al principio a la llegada, pero María Elena Andrich, que es del circo, que es una cirquera del circo tradicional, del sindicato de circo, le damos la bienvenida de nuevo. Saludamos a José Luis Olivari, el maestro Olivari, el doctor Olivari. Saludamos también a Marcela Saiz, que ya le faltan 5 minutos para ser doctora. Jimmy Dacaret, por supuesto, Álvaro Pacul. Me dice que la maestra Alejandra Gutiérrez, que fue una de nuestras protagonistas en el encontramiento pasado, también está presente, y Jesús Urqueta, por mencionar algunos. A otros se nos ha olvidado, pero estamos mencionando para que ustedes se pongan un poco más nerviosas. Flavia, usted tiene la palabra, ahora su micrófono. Bueno, creo que lo dije un poco perdida, pero tratando de reencontrarme y agradecida porque hay un amigo que me pidió una obra, estoy tratando de encontrarme, lo que dijo Jimena era muy cierto, porque cuando hay tema, claro, uno tiene que estar en el amor del otro, entonces estoy un poco en eso, estoy pintando tanto, pero también, igual que la nona, híbridos de escritura, ¿no? Híbridos, pedazos, dándole y tratando de trabajar, eh, pero creo que lo más importante es eso. A veces ni siquiera escribo, anoto, como dice la Jimena, el problema, ¿ya? ¿Por qué ahora tengo este problema? ¿Por qué este personaje no funciona? ¿Por qué mi abuela no quiere hablar? ¿Ah? Yo estaba muy obsesionada mucho tiempo con mi abuela, entonces también teníamos deudas pendientes, así que ahí anoto, ¿por qué no aparece? Y ahí me quedo, escribo de otra cosa, y también me pasa que a veces me siento frente al computador y la pantalla está en blanco y juego solitario 2 horas, o sea, también pasa, digamos, si yo iba a escribir un cuento sobre el solitario Spider, porque ahí uno queda y se va, y se va, y se va, ¿sabes? Y después ya como el cargo conciencia, aterrizo, y de repente fluye, Qué bueno, qué de, bueno. de la nada. Pero sí, estoy muy feliz tratando de concretar cosas para hacer los proyectos. Creo que no deben parar los proyectos, creo que no debe parar la fecha que uno se pone, porque así uno siempre es el próximo proyecto, siempre. Ah, Siempre es lo que sí. viene, sobre todo en el teatro. Entonces, me gusta esa ansiedad para calzar en el otro tema, en el otro tema. Si hay algo que aprendí de mi papá era cierto, que un tema yo no lo puedo agotar en una obra, son como 3 o 4 obras que abordan, siguen los coletazos del tema que me invadió completamente, solo que tienen otra situación en el espacio, en el universo. Ya. Entonces también estaba observando eso, que a lo mejor ahora ya agoté todo el tema que quería tratar. Estoy investigando, leyendo, y yo no sé si será por la crisis, pero me he metido mucho en lo policial, en lo criminal, ganas de salir y matar a alguien. Tengo muchas ganas de salir con una metralleta, entonces Ay, ay, ay. tengo como muchas ganas. Entonces, como, ya, ¿por qué quiero matar a este gallo que habla todos los días a las 11 de la mañana? A ver, ¿por qué quiero este recuento? ¿Por qué quiero matar? ¿Por qué quiero matar? Entonces estoy un poco que eso se transforme en un proyecto, que eso consolidarlo. Y ahí estoy en esa arena movediza, pero Oye, feliz. salir en ese afán justiciero que usted quiere, Sí. yo veo aquí la cara de toda la gente que está haciendo así, como rockero, diciendo, sí, vamos todos. Así que, por favor, calme el ímpetu. Nona, una pregunta así a la pasada, por favor. Cuando en este
conjunción de ideas de este tiempo, ¿para qué lado va la mano? ¿Para el lado de la dramaturgia, para el lado del cuento, para el lado del libro, la novela? Usted que escribe todos los géneros, ¿para qué lado ha ido más la mano? He estado compartiendo, compartiendo manos. A Claro, he ver, estado trabajando mucho un texto muy híbrido, eh, y yo cuando trabajo funciono como un DJ, o sea, ya hay cosas que son mías, pero en general lo que hago es que yo trabajo mucho con archivos, mucho con noticias, mucho con historia, entonces lo que hago es como una recopilación de registros, de materiales que por alguna razón me llaman la atención y no entiendo, y los empiezo a poner en la mesa, digamos, y a ya, trabajarlo. Y en eso la literatura me sirve mucho más, porque hay algo que dice la Jime que es súper claro, que también el teatro es más conciso, es más preciso, tiene más límites, ¿no? Por lo menos el que yo he hecho hasta ahora. Estoy tratando de sacarme esos límites también al teatro, porque me interesan mucho los formatos híbridos, que de verdad me interesan mucho. ya. Y estoy también trabajando dos textos, bueno, nos quedamos en pelota con un estreno ahora, que es lo que me tiene más triste, de una novela mía que justamente la quería sacar del espacio literario y instalarla en el teatro, por primera vez así ese juego. Ya, Estrenábamos ahora como en un mes más, y bueno, me quedé en pelota con eso. Y ahora estoy haciendo otro trabajo que puede ser interesante, que es de trasladar ciertos textos que son literarios al formato teatral. Y ya. también, no, es que estoy en todo, y además estoy trabajando un texto que es puramente dramático, más bien, no sé si tan clásico, pero muy, muy dramático, que eso estoy trabajándolo con más gente, que me muero de ganas de contarles sobre ese proyecto porque es hermoso, a mí me cayó como del más allá, pero no Pero puedo, ya, weón. ya vas a tomar vuelito y al final ya vas a terminar contándolo, ya porque ya lo anunciaste, ahora Es que te te anunciaron juro que estoy bacana. así, pero es que me No, sí, matan, ya, weón. ya te vamos a dar el espacio y lo vas a contar y te va a ir muy bien. Perdón, Sí, queremos sí, ir, ya que estamos en gracias. diferentes plataformas, queremos ir con Gonzalo Pinto, porque Gonzalo Pinto está con muchas preguntas que vienen de otra plataforma. Gonzalo, tienes la palabra. Hola, saludar a todas nuestras invitadas desde el Instagram, que estamos siguiendo y lo hemos seguido durante toda la semana. Es el encuentro que ha tenido más me gusta, que hemos seguido, pero han seguido eh, fervientemente a nuestras queridas invitadas. Y tengo una pregunta que la voy a reunir, que son para las tres, que es un poco Yo también empecé a escribir un poquito a partir de las preguntas, hice una gran pregunta. Es cuando llega una idea a la cabeza de estas queridas dramaturgas, ¿cómo la transforman en un texto dramático finalmente? ¿Y cómo es su estilo de dramaturgia? Si es lineal o bien cada una tiene su sello al momento de escribir alguna obra. Ahí, Roberto, te dejo con nuestras queridas invitadas. Muy bien, muy bien. Gracias. Partamos con la Jimena en esta vuelta y las preguntas que hizo Gonzalo es clarísima, Jimena. Usted prenda su micrófono y díganos, contéstenos. Está muy Ahí buena la está. pregunta. Sí. Em, bueno, como decía, por ejemplo, el excelso Arthur Miller, cuando le preguntaron de dónde se sacaba las ideas para escribir, decía, bueno, si supiera me daría más vueltas por ahí. Es un misterio, es asumir el misterio de cómo llegan las ideas, pero una vez que se instala, que puede ser a través de algo que escuché, una historia que escuché la pasada, alguien que vi en la calle, una crónica del diario, una fantasía, de donde sea que venga, mi primer paso es empezar a transformarla en una imagen, a poder verla. Y cuando digo imagen me refiero a poder indagarla como imagen, es decir, verla sensorialmente. Por ejemplo, si estoy viendo un hombre que está en la esquina no sé, en el centro, qué esquina es, qué día, qué hora, está lloviendo, hay sol, es de noche, es la madrugada, que tiene puesto, o sea, empezar a indagar sensorialmente al personaje, independiente que ese personaje pueda ser parte luego de la obra o no. Empiezo a preguntarle a la imagen, finalmente. Y de ahí empiezo a, a indagar en la posibilidad o la hipótesis de un conflicto. Si hay conflicto, para mí hay obra. A veces el conflicto está súper larvado, pero hay un conflicto. Y eso es cuando esta imagen de la que hablo arroja una paradoja.
Porque si no hay conflicto, por muy germinal que sea, para mí luego no hay obra. O sea, lo maravilloso que tiene, creo yo, la dramaturgia, lo teatral, es esa necesidad de modificarnos a ultranza. El personaje parte en A y el cambio es irrevocable, no hay vuelta atrás. Eso me parece súper fascinante. Entonces, a partir de esa imagen, de la indagación sensorial, empiezo como a trabajar en distintos niveles, empiezo a registrar, escribir, digamos, las imágenes de la obra, y eso me empieza a generar una posible trama, que siempre es una pregunta, y así empiezo a generar diálogos que pueden estar luego en la obra o no, y empiezo como a abrir muchísimo las antenas porque empiezo a convocar a los personajes desde distintos lugares, desde mi cotidiano de salir y comprar justo en ese minuto, fui a comprar el pan y me crucé con esta, y al cruzarme con esa mujer, empiezo como a abrirme mucho, no sé si se entiende. Y no es lineal. Cada vez que trato de empezar una obra, me va como el forro. Cuando quiero empezar por el principio, no puedo empezar por el principio, parto de cualquier lugar, y ahí empiezo a armar el puzzle. Sí. Ya, buenísima. Nona, seguimos con usted. Es una buena pregunta, yo creo, ¿ah? Sí, es una pregunta muy interesante. Yo creo que lo primero que hay que tener claro es que no hay una fórmula al respecto, o sea que cada obra se presenta de una manera distinta a la anterior y a la que viene después. O sea, las obras son tan distintas como distintas son las huellas digitales, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que estar como creadora súper atenta a lo que la obra es, y a lo que la obra te entrega, y a lo que la obra necesita. En lo personal, en mi experiencia, no hago muchas distinciones entre los trabajos literarios y las obras de teatro, porque para mí son súper similares en términos de proceso creativo. Insisto, cada una es distinta. Yo creo que puedo resumir que en mi experiencia tengo dos maneras que se han dado, por decirlo así. Una que tiene que ver con una historia, ya lo dije yo acá, mi escritura en general, hasta ahora toda mi escritura, siempre ha estado anclada a hechos reales, o sea, yo trabajo con archivos. Para mí la realidad es la que convoca la escritura. Y la realidad de archivo, ¿no? Una noticia, una historia, ese archivo no necesariamente es un archivo de la crónica, sino que a veces es un archivo del recuerdo a lo mejor no mío, de otra persona. Pero son cosas, hay una objetividad, si es que los recuerdos o los archivos pueden ser objetivos, existe. Entonces normalmente parto con eso, y intento hacer la investigación lo más grande posible de eso que quiero contar. A mí no me basta con contar, o sea, creo que el trabajo más fácil para un creador es decir, voy a contar esta historia. Pero lo que uno tiene que hacer de alguna u otra manera es entender por qué quieres contar esa historia, qué hay en esa historia, cuál es el enigma que se encuentra en esa historia y de qué manera lo vas a hacer también. Entonces lo primero que hago es instalar una primera imagen, un poco lo que la Jime habla, como estas imágenes que son las imágenes de partida, que no necesariamente tienen que ser la imagen con la que parte la obra. Ahora, yo trabajo súper linealmente y normalmente es con lo que parte la obra, lo que parte la novela, lo que parte la obra de teatro, como que para mí el título y la primera imagen son la obra y conducen la primera obra, son las primeras respuestas que yo misma me entrego y las primeras trazas de camino. Soy como leal a esas primeras imágenes. Y lo que hago con esas primeras imágenes es desatarlas nomás, yo desato. Y esa desatada es escribiendo. Me doy la oportunidad de loquear, por decirlo así. Es como el trabajo de improvisación en el escenario para quien sea actor o actriz, es eso. Yo entro a la página en blanco y loqueo, y de pronto llego. Y le doy la oportunidad, a veces en esa locura, yo digo, ¿qué es esto? No sé lo que es esto, pero no borro nada. Le doy la oportunidad hasta que ocurre algo que tiene interés. Ese loqueo significa que escribe frases sin sentido, Sí, busco ese loqueo tiene que ver básicamente, sobre todo en teatro, en generar una situación, que esa primera imagen para mí se ve como una situación, o sea, no es
que también puede ser, ¿no? Una luz, puede ser una luz, pero esa luz yo intento, para poder ponerme a escribir, que bajarla lo más posible a una situación concreta, a por lo menos 2 personajes, 3 personajes, y que esa situación conlleve algo que la Jimé habló y que para mí es vital en la escritura dramática, que es un conflicto. Si no hay conflicto no hay teatro, para nada. Por lo tanto, bajar a un problema esa imagen que tengo, establecerla como un problema y ver en el fondo hasta dónde llego con ese problema y entender el problema también, porque tampoco es que uno lo sepa. Claro, Y claro. en ese bloqueo es eso, escribir, buscar los diálogos, buscar la situación, buscar a veces hasta los personajes. Yo normalmente sé quiénes son cuando los tiro a pelear, pero no sé muchos detalles de ellos tampoco. Y no me gusta pensarlo tanto, soy una escritora que no piensa mucho, sino que más bien los descubro ahí. Ellos me van diciendo, los personajes me van hablando, la situación me va hablando, y yo el material me va hablando. Y no me pongo freno, no me censuro, no me pongo freno, me dejo fluir, y esto es algo que siempre lo doy como un consejo, confío plenamente en la persona que escribe, confío plenamente en esa persona, porque esa persona sabe mucho más que la persona que no escribe. Uy, pero infinitamente. O sea, yo que les estoy hablando ahora no sé nada, pero cuando me siento a escribir sé muchísimo más. Entonces creo mucho en esa conexión del material con la autora. Y dejo Bien. que fluya nomás, dejo que fluya. Le das permiso a tu lado autora que juegue todo lo que necesite. Sí, porque la que está afuera pone mucha cabeza. La Sí, cabeza normalmente estructura. Hay un momento donde la cabeza fluye y es necesaria para organizar, para editar, para hacerse ciertas preguntas también que son necesarias. Para mí, por ejemplo, siempre me pregunto, cuando ya he dejado bloquear, digo, a ver, ¿cuál es la pertinencia de este material en este momento? sí. La estoy manejando, para mí es muy importante no solamente trabajar en mí, sino que trabajar para afuera, con la conexión, ¿no? Normalmente los materiales que elijo son materiales que ya están conectados, pero por ejemplo ahí la cabeza empieza a funcionar. ¿Qué tiene que ver esto para afuera? ¿Por qué la gente va a querer escuchar esta obra? ¿Por qué la gente va a querer verla? ¿Dónde aporto yo allá afuera? ¿Por qué voy a ofrecer esta obra? ¿Por qué no me la guardo? ¿Entendí? Todas esas preguntas Perfecto. empiezo a ejercerlas. Ok, gracias, Nona. Flavia, usted también inicia con ese, ¿cómo se llama? Lluvia de ideas que Nona llama loquera, ese permiso. ¿También se da ese permiso para loquear usted, Flavia? Prenda su micrófono, por favor. Sí, sí, yo creo, mira, muy parecido a la Jimena y a la Nona, yo creo que es una gran herencia surrealista. Yo creo a lo surrealista igual, si las vanguardias tienen mucho que ver con uno, si, también a fluir de la conciencia. A veces sí es cierto que le pongo música, me gusta escuchar música, por ejemplo, y con la luz bien apagada y preguntarme si apareciera alguien, ¿qué me diría? Me hago esos encontrones, pero como ejercicio dramático, ¿ah? Como ejercicio dramático a veces. Pero es cierto, uno enloquece, escribe frases, uno escribe, y les escribe por algo, sabe que van a venir. Y eso como consejo me gustaría decirle también al resto, ya que veo algunas preguntas, que todo funciona y todo sirve como lo dice la Nona, es cierto, todo, no voten nada, si una frase sirve para empezar, no, el diluir, el devenir de la conciencia ahí se plasma, y después entra el yo observador ahí a corregir el asunto, pero Flavia, generalmente perdona, esa uno... música que usted dice, querida maestra Flavia, ¿es una música preestablecida o lo que se ocurrió en ese minuto o prendió No, la no, no, radio? no. Si tengo pena, me pongo a escuchar, pero me corto las venas con música triste, ¿ah? Y me invado, y soy triste, y lloro, y me salen los mocos, y ahí escribo. ¿Cachai? Si quiero, claro, como yo no soy actriz, no sé jugar como juegan ellas con la emoción, tienen esa capacidad. Entonces yo me autodirijo a eso. Y con lo que hay que luchar es con comer chocolate, con esas cosas, porque uno se pone ansioso. Ya. Entonces, yo padezco mucha ansiedad como cuando escribo, ¿cachai? Entonces, he aprendido a tener pasa y ahí escribir. A mí porque a todos nos pasan cosas distintas, eso quiero contarle a los chiquillos, a todos les pasan cosas distintas. Una vez
uy, qué pena, se me olvidó el nombre, la doncella y la bestia de Dorfman. Escuché a Ariel Dorfman decir que a veces no tenía espacio para la escritura y se iba al water con una tabla y arriba de la tabla ponía el computador. Y de que lo escuché que era, buscaba sus espacios, cuando vivía en Inglaterra no tenían dónde, vivían en una pura pieza, él se encerraba en el water. Entonces yo decía, si este gran hombre escribía en el water, yo puedo escribir en cualquier parte. Entonces, esos problemas que a veces uno tiene, como le preguntan los alumnos dramatúrgicamente, yo creo que no existe, son como los graffiti, la lectura es como ir a hacer un rayado y después visualizarlo, son como así al principio, y después uno aclara, y después uno va aclarando, pero básicamente es eso, es votar, es ser un poco loca, no sé, hay que ser muy esquizofrénico para escribir. Hay que darse el permiso, porque le habla mucha gente a uno. Entonces, mira, yo saco el tarot, por ejemplo, entonces a veces saco una carta del tarot y digo, oh, me salió la torre, me va a cagar la cara en la vida, y ahí escribo. y ahí sale, ¿cachai? Entre el tarot y el chocolate, o las pasas y todo lo demás. O la leche condensada, voy a quedar así. La leche condensada, también se me había olvidado sobre la leche condensada, que a usted también le gusta ese. Seba Vila, vamos con usted para que le demos un poco de tiraje, la cantidad de preguntas muy buenas que están ahí en nuestro chat. Sí, bueno, hola, bienvenidas a nuestras queridas invitadas. Y hay muchas preguntas en el chat aquí del encuentramiento, y yo elegí una específica porque me interesa particularmente a mí, porque habla de la relación, como yo soy director también, entre el dramaturgo y el director. Y le quiero preguntar a la Nona, que trabaja con Marcelo Leonard, que es su pareja de vida y su pareja artística también, trabajan juntos, tienen su compañía. ¿Cuál es la relación que tienes con el director, Nona, como dramaturga? ¿Te metes en los textos, te metes en la dirección, o lo dejas tranquilo a él que haga su trabajo y no hablas nada? A ver, yo creo que hay algo que es maravilloso de la escritura dramática, y que esto sí es única y exclusivamente de la escritura dramática, y que yo diría que es el género más generoso. De todos los géneros que yo he habitado, es el género más generoso porque se entrega, se sabe incompleto, se sabe cojo, se sabe una excusa. Para quien escribe teatro no tiene ningún sentido escribir la obra si finalmente no va a llegar a un escenario, ¿cierto? Los que escribimos, bueno, o la mayoría, deben haber autores más chiflados que les da lo mismo. A mí no me da lo mismo, a mí me gusta que esté en un escenario, lo escribo para eso. Entonces finalmente es un género, es una escritura que se sirve de los otros. Es una piedra importantísima, probablemente la piedra filosofal de un montaje, pero es una piedra que no tiene sentido si no viene un director, si no viene el elenco, si no viene el escenógrafo, si no viene la iluminadora, si no viene el músico, si no viene toda la gran cantidad de autoría que invaden una puesta en escena, donde finalmente la autoría del dramaturgo, de la dramaturga, es un pedacito de esa gran autoría colectiva que es. Y eso en términos, yo lo digo también hasta en términos políticos, es hermoso. Es jugar a invitar a un trabajo colectivo desde un texto, es apasionante. Y es hermoso, por eso me gusta la escritura dramatúrgica. Y en relación a lo que me preguntas específicamente de mi relación con la dirección, yo intento entregar, bueno, trabajo para mi compañía, los textos son puestos en mi compañía, los dirige Marcelo, por lo tanto tenemos una relación anterior a la puesta en escena muy, muy estrecha en relación al texto. Él es mi primer editor del texto, trabajamos el texto juntos, o sea, no juntos en términos que él escriba, pero yo le voy presentando la obra cuando yo sé qué es lo que ya más o menos entiendo que estoy haciendo, después de esa gran locura de la que hablábamos recién, cuando ya entiendo de qué va la obra, qué es la obra, se la entrego. Y la he terminado, por lo menos un primer corte, y comenzamos un trabajo de edición para tener ese mapa, esa brújula clara, lo más clara posible para entrar al escenario, al ensayo. Yo trabajo en mis obras, yo soy parte de la puesta en escena de esas obras, entonces yo soy actriz también de mis obras. Pero a mí me pasa algo que es más esquizofrénico todavía, que cuando estoy en el escenario, yo ya dejo de ser escritora, no me interesa escribir en el escenario.
me gusta actuar, porque me gusta mucho actuar. Entonces no quiero que nadie me esté diciendo, oye, que esto está mal, oye, que arregle esta cuestión, oye, que por qué es esto. No, no tengo idea. De hecho, yo al elenco normalmente le digo, chiquillos, no tengo idea. Ustedes dense las respuestas solos porque yo aquí ya no tengo respuesta. La persona que escribió se quedó en su casa. Y acá hay otra, que es la que actúa. Entonces, intentamos dejar un texto lo más cerrado posible para que él lo asuma en el escenario y no necesite mi ayuda en el escenario. Eso no quiere decir que eso no ocurra igual. Igual hay momentos donde igual uno tiene que intervenir o se me pide intervenir y lo hago. Pero yo entrego, en ese proceso también de escritura, donde editamos el texto, comienza a aparecer la puesta en escena que él tiene en la cabeza, que no es la que tengo yo, es otra. Y sobre esa puesta en escena yo dejo que él trabaje, no me meto. Me sorprende, de hecho me pasa que me sorprendo mucho de lo que él ve, del tono que él quiere darle, pero debo decirlo que además, como Marcelo es dramaturgo, tiene un profundo respeto por el texto. Entonces nunca quiere quebrar el texto, sino que quiere sumarle al texto. Y lo entiende de la misma manera que lo entiendo yo, una piedrecita sobre la cual construimos algo, no una piedrecita que yo la voy a cortar para construir otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces en ese sentido él es muy respetuoso conmigo y y yo soy muy respetuosa yo no me meto, cuando él dirige yo no me meto. Y si quiero decir algo a veces lo digo, pero después, en la casa. Muy bien, gracias Nona. Queremos saludar, antes de ir de nuevo con el Seba Vila, queremos saludar a nuestras más visitas, que para nosotros son un orgullo que estén aquí en este conversatorio. Catalina Devia, Maritza Farías, una guapa que nos visita desde Brasil, María Elena de Oliveira, y también una chiquilla que estuvo en Venezuela, en Argentina, pero que es nuestra, es lo mejor de lo nuestro, Verónica Odó, bienvenida, siempre maestra. Que estén todos bien, sigues tú, Seba Vila. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante porque marca un poco la diferencia entre la narrativa y la dramaturgia. Y se la quiero dirigir a la Jimena. Pregunta Manuela Jiménez, ¿qué consejo podría darle a la juventud para escribir de una manera más teatral y poder dejar de lado la escritura más narrativa que nos enseñan en el colegio? Hola, soy yo la que hizo la pregunta. Muy bien. Gracias, muy buena pregunta. Hola Manuela. La palabra. Bueno, para escribir teatro, qué curiosa la pregunta, nunca me la imaginé. Bueno, de partida creo que tiene que haber un deseo de escribir teatro, pero entiendo que puedo ser muy abstracta ahí. Pero sí tiene que haber algún tipo de enamoramiento. Primero hay un deseo, como para todo, ¿no? No habiendo deseo, difícil que haya algo. Entonces tiene que haber un deseo de escribir, de querer visualizar frente a mí a presencias haciéndose cosas mutuamente. Luego de eso, probablemente es volver a revisar el material una y otra vez, pero sí o sí es tener un deseo de escuchar y de ver a esas presencias frente a mí, como lo decía Aristóteles, ¿no? De convocar a esas presencias, verlas y escucharlas, y tratar de adivinar, jugar, qué están haciéndose entre lo que dice Mamet en algún minuto que me parece súper interesante. Finalmente en el teatro, básicamente un actor le hace algo a otro actor, pero se lo hace. No hace como que, no, lo hace. Yo tengo que creer en ese juego. Es decir, la palabra juego es algo fundamental a la hora, creo yo, de escribir, de convocar a esas personas, de imaginar una situación X y querer escucharlas, querer verlas, quiénes son y preguntarse quiénes son, por qué están ahí, qué están haciendo, qué querrán, quieren algo. Las preguntas resultan ser muy, muy nutritivas. Entonces, hablan y si no hablan, ¿por qué no hablan? Ah, están callando, no quieren ser escuchados, eso me va a empezar a arrojar situaciones posibles. Entonces, creo, primero es el deseo de qué quiero ver frente a mí, y ese ver es algo que sí o sí está pasando. Hay un presente que es eterno, que es perpetuo, y eso es el teatro. Es algo que está pasando.
Me pasó, de hecho, el último semestre que hice clases de dramaturgia, había un estudiante que ponía las acotaciones en pasado. Decía, no, tú tienes que entender que las acotaciones son indicaciones para el actor de algo que va a hacer, está haciendo ahí en ese minuto. No sé si se logra entender o logro responder tu pregunta, Manuela. Esperemos que Sí, sí, muchas gracias. Gracias, Manuela Jiménez. Estupendo. Vamos a ir ahora con Gonzalo Pinto, porque tiene una pregunta que probablemente la tenga que contestar, hacerse cargo de ella, Flavia Rodríguez. ¿Qué dice usted, don Gonzalo? Sí, queremos saludar a la gente del Instagram, especialmente a la Cata Saavedra, que le quiere preguntar a la Flavia, que está ahí en el Instagram y que nos sigue todos los encuentramientos. Sí. Pregunta la Cata, que qué dramaturgos vivos o muertos son tus favoritos, Flavia, y qué te está inspirando por estos momentos en la dramaturgia. Ya. Eso. Hay mucho, ¿ah? Mi primer amor dramatúrgico fue Strindberg. Y él, porque en esa cabeza, no él propiamente tal, lo que había en esa cabeza a mí me obsesionó, fue la primera obsesión, porque uno pasa por periodos de que se enamora de dramaturgo y lo lee, después pasa por otros, no es como uno. La Griselda Gambaro, como decía Jimena, es una de las máximas exponentes para mí latinoamericana, pero lo primero que yo leí de ella fue su novela, cuando la conocí. Primero, la narrativa que me gustaba a mí fue su novela. Podría enumerarte harto, pero yo creo que partiendo así son como ellos, y después yo estuve muy enamorada de Heinrich Miller. Y sí. En estos momentos, yo la verdad tengo una problemática de género y en eso estoy tratando de escribir. No problemática de género propiamente tal, sino que estoy tratando de dilucidar por qué es un problema. ¿Me entiende? Esa es la locura que habla la nona, que uno tiene en la cabeza muy atravesado. Nunca fue un problema porque ahora es un problema y además sumándole un lenguaje distinto. Entonces, para la gran Cata Saavedra, que es una de las grandes actrices de este país, literariamente también te puedo decir, harta gente, uno lee mucho. Mira, lo que pasa, Catita, que a veces leo lo que llega a mis manos, esa es la verdad. Pero, por ejemplo, narrativamente, yo tengo la necesidad absoluta de releer a Faulkner. Yo no puedo estar un semestre si no lo releo. Es como mi padre literario. Entonces, a veces tengo necesidades de autores. Entonces, hay algo mágico que funciona ahí. Yo tomo un tema, y me ocurre a mí, no sé, yo tomo un tema y sé que ese tema lo he leído en tal autor y me ha fascinado, y voy a ese autor inmediatamente y lo releo. Cuando tengo problemáticas así de la madre, dije, oh, la Jamaica Kincaid, tengo que leerla de nuevo, ¿me entiendes? Entonces, eso pasa con que uno se fanatiza siempre con alguien. Yo creo que se fanatiza no con el autor, sino con la problemática que aborda ese autor. Eso es lo que hace enamorarse a uno de los autores, un poco, ¿ah? Entonces, es por eso, a mí me llama la atención también un tiempo que me dio por sus vidas, cuando querían estar solos y abrumados. Pero eso te puedo hablar de los autores, perdona que no te dé tanto nombre, porque es la verdad, yo pesco así, saco un libro y lo leo, antiguos, nuevos, de lo que sea, trato de no fijarme para no, porque cuando uno se enamora de una escritura, no quiero replicarla, huyo de eso un poco. Entonces la leo, es como... Es un touch and go. Claro, es un touch and go, lo ponceo, pesco el libro, lo ponceo y lo dejo. Muy bien, muy bien. Lo dejo. Flavia, este grupo colectivo de encuentramiento que se compone de
10 teatristas, me ha encargado a mí una función que es muy agradable ser el anfitrión, pero también es muy desagradable por momentos. Ya llevamos 1 hora y 20 conversando y tenemos que empezar a cerrar este conversatorio, que esta cuestión es casi un puerto de salida y casi un sacrilegio dejarlo hasta aquí, pero tengo que hacerlo porque el tiempo es el compromiso que hicimos. Así que, Seba Vila, sea concreto, usted juega. Vamos. Aquí para la que quiera responder, hay una pregunta sobre la dramaturgia feminista. ¿Qué tendría que tener una dramaturgia feminista? Para la que quiera responder. Por favor, le voy a pedir que las tres respondan eso, pero en respuesta de Twitter, por favor. 120 caracteres, o 140, no sé cuánto es. Nona, usted parte, por favor. Bueno, el feminismo es desobediente y es uno de los grandes motores que ha tenido el mundo para ir avanzando. La democracia chilena, por ejemplo, ha dado grandes saltos gracias al feminismo, a esa imaginación insubordinada que tiene el feminismo. Por lo tanto, yo creo que una obra para ser feminista tiene que tener una mirada así, tiene que ser una mirada desafiante, una mirada que, ocupé esta imagen hace un rato, que tira el tejo muy pasado, que proponga una sociedad mejor, distinta, no distinta ni mejor solo y exclusivamente para las mujeres. El feminismo lo que plantea es una sociedad más igualitaria y mejor para todas y todos. Entonces creo que básicamente tiene que ser eso, tiene que ser una obra escrita con la pluma insubordinada, desafiante y ambiciosa en términos sociales y políticos que tiene el feminismo. Muy bien, Jimena, es su turno, su Twitter. Sí, creo que adhiero a lo que dice la Nona, me parece súper iluminado y me parece que es una dramaturgia que no es que hable precisamente de mujeres, pero más bien creo que tiene que ver con no tener temor a cuestionar lo políticamente correcto, lo políticamente establecido, y sobre todo creo que se nutre de preguntarse respecto de todo lo que hemos normalizado en todo ámbito. Si existe la pregunta, puedo abrir la cabeza hacia otros lugares. Y creo que también, cuando digo no tener ese temor a huir de lo políticamente correcto, es porque el mismo feminismo no es algo cerrado. Tiene variantes, se está autodefiniendo y se está autopreguntando todo el tiempo. Entonces, si no tiene ese carácter, es muy difícil generar algo feminista. Muy bien, muchas gracias. Flavia, es su turno. Mira, yo creo que la escritura feminista es de irrupción. Sí, yo estoy súper de acuerdo con las dos terminologías, yo creo que hasta se respondió la pregunta, pero es irrupción. Lo que tiene de importante ahora en este momento es la fractura que nos ha permitido que se vea, que se instale una escritura feminista, digamos. Yo creo que es eso, es una irrupción, y además la gracia que tienen muchas mujeres escritoras es que abordan esas temáticas que para el resto no son importantes y las hacen políticamente visibles. Yo creo que ahí se nota un texto feminista cuando hay algo que uno dice esto, pucha, no era ni considerado, y lo toma y lo hace visible, ya tiene ese concepto de feminista, que se ve lo que antes el patriarcado no permitía ver. Entonces basta esa doble visión, ese otro punto de vista, para que haya esta congruencia muy femenina, ¿no? Muy femenina. Que hay que tener cuidado con eso, porque femenino también es bonito, ¿ah? También es muy lindo, porque cuando se escribe, hay que escribir de todos los puntos de vista, o de todos los lados, para poder plantear el problema, digamos. Entonces, a veces hay que ponerse en este lado, hay que ponerse en el otro lado. Pero yo creo que la escritura feminista, nada más, es aquella que nos hace ver lo que no habíamos podido ver. Ya, muy bien, muy bien. Se nos está acabando el tiempo, pero todavía vamos a insistir en una última pregunta que viene de Facebook. ¿Quién tiene esa pregunta? Por favor, la gente que está... Gonzalo o Carolina, ¿quién la tiene esa pregunta? ¿Gonzalo, tú? Sí, Gonzalo, yo la tengo acá. Dale. Dice, ¿qué sienten cuando van al teatro a ver una de sus dramaturgias y el director las abordó desde otro lugar y no de donde ustedes escribieron?
¿Han tenido ganas de entrar a escena a cambiarlo todo? O como Raderigán, que se paraba y se iba. ¿Ah? Sí, Yo fui pues sí. una vez que Juan se paró y se fue. Ahí Sí, la dejo señor. abierta. Yo lo vi, muy bien. Jimena, usted parte con esta respuesta. Acuérdese que estamos en versión Twitter, porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, sí, Jimena. sí. He tenido, me ha pasado muy poquitas veces. Por supuesto que no voy a dar nombres, por supuesto, ni lugares. Pero me pasó, voy a decir que me pasó no aquí en Chile, me pasó en otro lugar tampoco. Pero dije, ¡eh! ¡Qué mal texto escribí! Fue lo primero que pensé, dije, ¡uy! ¿Cómo que mal lo entendió? Y me dieron ganas, me empecé a sentir muy ansiosa sentada y dije, esto para mí va a ser eterno, va a ser muy largo, lo voy a padecer de principio a fin, y estuve, la verdad que con la guata apretada toda la obra. Sí. Muy agradable. Pero ojo, no tiene que ver con que haya otra mirada, tiene que ver, porque me encanta cuando ocurre otras miradas que ni te imaginaste. Tuvo que ver con que no le entró sensiblemente al material. Eso para mí es algo súper fundamental. Entrarle sensiblemente al material, por muy distinta que sea la visión. Sí. Muy bien. Flavia, usted tiene la palabra ahora. Vamos a hablar con Nona. ya. Mira, me pasa a veces que estoy disconforme con lo que escribí, digamos. ¿Ah? Y otras veces feliz, ¿no? A uno le pasan muchas cosas, a mí no me gustaría estar en los estrenos, me gusta después porque uno se pone muy nerviosa, ¿no? Se pone muy nerviosa porque es un acto de invulnerabilidad muy grande, entonces uno está ahí como, arranchadito, pero nada, cuando hay otras visiones y otras posturas, y a veces nada, el texto está un poco diferente, pero si tiene otra apuesta, uno dice, ya está bien. Cuando cortan, ahí les quiero cortar un coco yo también, a ver qué les parece. ¿Me entendí? Eso me pasa. Cuando, claro, a mí me gustaría ir y sacarles la escenografía y decirle, ¿te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Me entendí? Claro, decirle, ¿te gusta? Entonces, abordo con el... Por eso, nada más, porque uno tiende a enamorarse de lo que escribe, y la gracia, como dice la Nona, que escojo, hay que pasárselo a un otro, hay que pasárselo a un director, y ahí uno también aprende el acto de generosidad, aprende que hay otro cerebro, aprende que es un conjunto y que tenemos que aprender a vivir entre todos. Nada más, es Muy bien. maravilloso. Y ahí uno Muy se bien. pica y dice, voy a escribir otra obra, más larga. Muy bien, Nona, en la misma Sí. pregunta para usted. Usted cierra este circuito. Mira, yo lo decía cuando partí, yo igual soy una dramaturga más bien joven, no tengo tanta obra, y mi experiencia es básicamente con mi compañía, y cuando se estrena la obra yo soy parte de esa puesta en escena, entonces estoy de acuerdo, o he jugado ese juego y estoy completamente de acuerdo con el trabajo colectivo que se ha hecho, entonces en lo general no he tenido tantas experiencias como para poder hablar desde ese lugar, pero eso no quiere decir que no las haya tenido, también las he tenido. Y es difícil, es difícil. Creo que no cuando, lo dije también, uno ofrece un texto que es un texto que está incompleto y el otro debe completarlo, y ese es el juego, ese es el ejercicio. Pero hay límites también entre jugar juntos y entre de pronto no trabajar con el espíritu del texto, sino que vulnerar el texto. Yo creo que cuando se vulneran los textos no entiendo mucho para qué es el ejercicio de la puesta en escena con un texto. Siempre digo, ¿por Claro. qué toman este texto? Hagan otra cosa, escriban algo, tomen un poema, un cuento, algo que de verdad les resuene. ¿Y a Y usted ahí no que le no da lo ganas de entiendo. subirse al escenario a hacer destrozos como la señora Flavia? ¿A usted no le da ganas de subirse al escenario a destrozar todo como la señora Flavia? No, me cuestiono mucho la idea de por qué escribir un encargo, por ejemplo. Yo no lo hago. Yo dejé de hacer ese ejercicio justamente porque creo que lo más interesante siempre es tener ciertas complicidades, por algo en el juego, tener complicidades. O sea, no digo que no lo vaya a hacer nunca, pero en general no lo hago, pero entregar un texto es algo tremendamente personal, aunque esté incompleto, es tremendamente personal. Y algo tremendamente personal y tremendamente valioso que quiero ofrecer al mundo, se lo tengo que entregar a alguien que lo observe desde ese lugar también. Y en ese sentido he aprendido que hay que cuidarse, porque las relaciones, como todo en el mundo, también están limitadas.
que hay ciertas personas con las que uno haría ese juego y con otras con las que prefiero ir a sentarme a ver las obras nomás. Claro. No sé si se entiende, ¿no? Se entiende absolutamente, se agradece, porque la reflexión que han hecho sobre sus trabajos como dramaturgas, sobre el teatro de nuestro país, sobre la gente de teatro, ha sido como un refresco en este mundo medio encerrado y claustrofóbico que nos ha venido a tocar con esta cosa de la pandemia. Nona, Jimena, muchas gracias. Les vamos a dar 1 minuto a cada una para que se despidan de toda esta gente que vino aquí para estar con ustedes, y luego le pedimos a Flavia, como dueña de casa, que cierre este conversatorio del día de hoy. Nona, tiene la palabra. No, pues acabo de hablar, déjame respirar. La dejo respirar, entonces le Que se pedimos despida a la la Jimena. Jimena primero. Ya, que se despida la Jimena, entonces. Jimena, por favor. Tengo, sí. Quería, bueno, como dije al principio, me siento súper honrada de esta invitación, honrada por este encuentro, honrada por estas colegas que están aquí junto a mí, y aprovechar esta cuarentena para huir de la cuarentena, creo yo, escribiendo, para jugar, porque necesitamos jugar, necesitamos volver a jugar mucho, necesitamos convocar a aquellos que por lo menos nos puedan abrazar, nos puedan besar, nos puedan hablar al oído a estas presencias, digamos. Es lo que a mí por lo menos me salva el día muchas veces. El acto creativo es recontra así vitalizante. Cuando puedo lograr algo creativamente, aunque sea media página, siento que soy una buena persona, por lo menos ese día. Así que, a escribir, ¿no? Jimena, gracias por venir, gracias por estar aquí. Nona, ¿ahora sí? Sí, ahora sí, ya me recuperé. Oye, no, nada, puras gracias nomás, gracias por la invitación, gracias por la instancia, gracias por todas y todos los que están aquí escuchando y dialogando con nosotras, gracias a las compañeras también, no terminé de decirlo cuando partí hablando, pero creo que son ellas razones importantes por las que yo me atreví a escribir también. Aprendí mucho del trabajo de las dos, Jimena lo decía, yo le he visto trabajar a la Jimena, he visto los procesos de la Jimena, y eso también alimentó mis ganas y mi valentía, ¿no? Creo que el trabajo, eso se ha traducido un poco en lo que hemos hablado, el trabajo creativo es parte de una gran posta de saberes que viene de tiempos de los griegos en adelante probablemente, no sabemos hasta dónde va a llegar muy lejos, y somos como eslabones de esa cadena. Cuando nos vemos aquí, todos juntos hablando sobre esto, uno entiende cómo compartir estos saberes es tan importante y es tan necesario, sobre todo en momentos, como lo dije al comienzo, tan rudos y tan difíciles como los que estamos viviendo en esta crisis. Puras gracias, y me voy con el corazón súper alimentado, y vendré a los otros encontramientos para escuchar sobre otros oficios, sobre otras inquietudes. Puras Está gracias. usted invitadísima, están todos y todas invitadísimas. Usted cierra, Flavia. Sí. Bueno, ya no queda más que agradecer y seguir agradeciendo esta gran oportunidad, porque lo que hemos escuchado aquí de la Nona y la Jimena es tremendamente importante. Y solo para terminar quisiera aportar que los tiempos de crisis son los mejores tiempos para la creación. Son los mejores tiempos para empezar a pararse. Estos tiempos de crisis son los que tienen que estar. Así que para todos los que están ahí escuchando y hay hartas preguntas de dramaturgia, es el momento de empezar a escribir. Escriban nomás, tal como dice la Nona, lo que es, que eso nos va a salvar a todos. Y también a seguir encontrándonos, pues todos los viernes, para invitarlos, porque aquí estaremos los encontradores y los abrazadores de siempre, para esperándolos el próximo viernes. Un beso y un gran aplauso a todos ustedes. Abran sus micrófonos para que le demos un aplauso a nuestra invitada, por favor. ¡Bravo! ¡Flavia, hermosa! ¡Bravo! ¡Aguante el teatro! Guante, sí. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Bravo. Chao Muchas a gracias a todas. todas. Chao a todos. Chao Marce, chao Ale, chao Susana. Mucha gente Chao, pidiendo Leticia. talleres, mucha gente Chao. pidiendo talleres con estos tres gigantes, así que Oh, Hay que hacer, po, hay que hacer talleres. por chao interno Robinson, para chao parar. Marilena, Chao. chao. Así, oiga, salió, oiga, pregunta Qué lindo. tallerista.
Mario Duarte. Chao, Seba. Chao, Gunter. Chao, Gunter. Polet, que no te había saludado, ahora me despido de ti. Chao, Polet. Marcelita Sáez. Erika, Flavia, Polet, Erika. preciosa. Linda. Jime, besito a la Laura. Chao, chao, Leticia. Chao. Chao a todos. Chao, bellos. Saludos a la Mila, por ahí. Chao a todas. Chao, Diego Ramírez. Chao, chao, chao. Chao. Chao, Nona. Leti. Sí. Gracias No, por no, estar, te tengo gracias que por mandar venir. mi tesis. Sí, ¿Qué está hablando, Marcela? estupendo. Sí, mi tesis porque está ahí Liceo de Niñas. Ah, Ah, pero estupendo. mira, claro. Oye, Eso. esta es una plataforma, se transformó en una plataforma de negocios al final. No, el pueblo no se la Buenísimo tomó. esto. De Claro, encuentramiento vente derecho, teatral pasamos a vente plataforma derecho. de negocios de un paraguaso. Bien, vamos, vamos que se no les puede. dijimos, Nona y Jimena, igual, bueno, si se pueden quedar un minutito al final cuando se vaya el resto del público, Dale. como para ahí para despedirlas y agradecerles Bacán. nuevamente. María Elena Andrich, te voy a decir que a lo mejor vamos a hablar del circo la próxima semana. Partimos hablando de eso hoy día, vamos a tomar una decisión porque tenemos varias alternativas. Así que, chao, gracias. Gracias y cariño a todos los cirqueros de este país que son maravillosos. Qué rico. Ahí está María Elena Andrich. Verónica Rodó, Talavero, ahí, Se pucha. siente la gente yéndose de la sala, como que se siente Sí, eso. sí, pues nosotros estamos en la puerta despidiendo a toda la gente ahí. Ah, Oye, Rodrigo Carrasco, tenemos que hacer un telón animado con el cierre de telón con Hay que el logo de hacerlo. encuadramiento. Girando el hacerlo. logo, girando. Qué bueno. Lo puedo agrandar y lo puedo achicar nomás, pero no. Ah, eso. Ah, bueno, eso ya Eso es está bueno. casi el DJ del grupo. Pero ese es coherente con la plataforma, hace zoom. Sí, claro, hacer Y zoom. deberían ponerle una musiquita. Una musiquita, ya estamos listos. Hay que componer música. Los compositores que pongan música la cuestión, y Álvaro Pizarro hace una coreografía, estamos listos. Oye, ¿quedamos nosotros o queda más gente? Yo no veo con el logo cuántos Yo quedan. tampoco. Estimados y estimados invitados. Alma Muñoz, está estimado y- Camila Miranda, está Verito. Vladimir González, Vladi, gusto Hola, saludarte. Vero Do, ¿cómo estás? Vero Do, linda, de te abrazamos. silencio, pero de silencio. Vero, está ahí como... Aparece, Vero. Ahora Parece sí, Verónica ahora Rodó. sí, Vero. Ahora sí. Nada. Parece. Me costó más de media hora enchufarme, oye, porque la tecnología me avasalla. Pero he estado muy contenta escuchando a estas mujeres fantásticas. Sí, ¡Vecina! escucharlas. Y la verdad es que me contagiaron las ganas de escribir, oye. Así, sí. Ojalá que me duren, pero me dieron muchas ganas de escribir otra vez. Sí, qué linda. Bueno, muchas gracias. Realmente ha sido un lindo encontramiento. Lindo, Qué bueno. lindo. Qué Sí. bueno que le gustó, Vero. Sí, me encantó, me encantó. Le damos un abrazote y todos los besos del planeta. Gracias, mi niño. Ya. Te quiero mucho. Besito, chao, chao. Chao, vecina. Chao. Chao. Camila Miranda, Carolina, Vladimir González, J y J.